Shalom, shalom. En esta oportunidad, en esta lección, en este material, vamos a presentar el Shema versus la Trinidad. El Shema es la declaración que los hijos del Eterno, los hijos de Dios en Israel, recitan más de 3 veces al día. Se manifiesta en una forma continua. ¿Por qué? Porque es la declaración mayor que tiene un judío. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O se puede decir Adonai Elokeinu. Muchos judíos no les gusta producir la palabra Eloheinu, sino Elokeinu. Así que vamos a utilizar Elokeinu. Adonai Echad. ¿Y qué quiere decir lo que dice Deuteronomio? Busquen por favor Deuteronomio, el capítulo 6, versos del 4 al 6. Allí es declarado el Shema. ¿Ok? Y ese Shema que está declarado allí se enrolla y se pone en lo que nosotros conocemos como mesusa. Bien, ahora vamos a ver dónde Jesús en el libro de Marcos, capítulo 12, versos 29, declara cuando aquel hombre va a preguntarle cuál es el mandamiento mayor. Él se lo dice: escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, uno. ¿Ok? Y eso lo declara el mismo Jesús. Él declara que Adonai es su Dios. Él lo dice así: nuestro Dios. Y lo repite también cuando está ya en la tumba con María Magdalena, creo, que en Juan 27 dice: no me toques, no he subido a mi Padre, a mi Dios, a nuestro Dios. Y es una declaración bien clara que Jesús reconoce al Padre como su Dios. Vamos a leer y vamos a estudiar un poquito respecto de lo que es el Shema, pero vamos entonces a enfatizar un poquito más en la Trinidad para que ustedes puedan apreciar la discrepancia entre el judaísmo unitario monoteísta y la iglesia con la teología de la Trinidad, que son las tres. Pueden llamarle Trinidad como quiera. Estamos hablando de tres. Como dicen algunos por ahí bien en forma un poquito que no les gusta a los cristianos, ¿verdad? Un Dios con 3 cabezas. Bien, vamos a ver cuándo se formaliza esta teología o esta doctrina. Y es una doctrina mandatoria. Mandatoria. Aquellos que no creen en eso, es como no creer en Jesús, es lo mismo, porque Jesús es parte, supuestamente, es un ser divino, y es porque es formulado. Acuérdense que el Nuevo Testamento, o las escrituras cristianas, es escrita por los griegos, y los griegos, su punto de vista, su perspectiva, era la perspectiva mitológica. O sea que el mismo Constantino, que es el que declara esto en el Concilio de Nicea, él decía que él era un dios, porque todos los reyes de Roma eran dioses que habían sido concebidos por un dios de la altura con una mujer de acá abajo. Y cuando, o sea, la Trinidad, muchos piensan que sí es verdad, es formalizada en forma de doctrina en el Concilio de Nicea en el año, tengo aquí 325, pero existía antes, mucho antes que ese concilio. En ese concilio, los mitrados, que son los que usan el sombrero muy idéntico al que usa el Papa, los mitrados, o sea, la mitra, estos mitrados son unos sacerdotes paganos que pudieron, bajo el imperio de Constantino, juntar toda una doctrina y hacer una sola iglesia. ¿Ok? Pero, ¿qué nos declara el Eterno en contra de estas prácticas de otras naciones? Vamos a leer en Josué 23:7. Josué 23:7. Vamos a ver qué nos dice allí. Y también después vamos a leer el Salmo 146.
Porque Josué 23:7 dice, no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. O sea, dentro de este aspecto yo no puedo, en verdad, ni mencionar el nombre de Jesús. Porque Zeus es un dios y es un dios griego. Zeus, o sea, es el nombre de un dios y no debo estar haciendo, pero por efecto de aquello de que pueda uno ser entendido. Ahora también nos dice el Salmo 146. Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en esos mismos días perecen sus pensamientos. Si ya en Josué estaba declarando que habían otros dioses fuera de Israel, entre esos dioses estaba la Trinidad pagana. Esta Trinidad pagana fue mezclándose paulatinamente, se metió dentro de la cristiandad. ¿Por qué? Porque los cristianos, la palabra cristiano es una palabra griega. Los cristianos venían de la cultura griega, y la cultura griega es la cultura que implanta la mitología en Europa. Todas esas películas que usted ve, que son lo más interesantes, lo más buenas, pero son mitológicos. ¿Ok? Más luego, en el tiempo dice que en Concilio de Calcedonia, en 451 de la era común, la iglesia fundada por Constantino se pone de acuerdo en establecer la herejía de reconocer uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo, siempre siendo completa deidad y completa en naturaleza humana. O sea, que era un superhombre. Bien, era un hombre y era un Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos. O sea, nosotros no podemos aceptar que un hombre sea un Dios. Ningún judío puede aceptar eso. Ok, más acá en la lección, en la lección número, creo que 10, en esa lección usted va a encontrar más detalles de otros asuntos. Pero mientras tanto, se dice, aquí se explica en las teorías cristianas sobre la Trinidad, y la interpretación de Génesis 1:26 está allí. No la voy a decir para que usted vaya y la busquen. Pero dice una de las preguntas que se hace: si Elohim fuese una Trinidad y esta es en plural, entonces ¿dónde está el plural en el nombre de las 4 letras? O sea, en el nombre del Eterno está escrito en las 4 letras, el tetragrama. Entonces, ese tetragrama no está en plural. Isaías 44:24 dice que el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, y dice ahí las 4 letras, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 45:11-12, así dice el Eterno, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos. No dice en nuestras manos. En el Salmo 110 del 1-4 dice, el Eterno dijo a mi Señor Adoní, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí no dice que Adoní es Elohim. La Biblia en inglés lo traduce como Lord, pero el verdadero correcto traducción es Adoní, que quiere decir Señor. Y ahí no dice que el Mesías es un Elohim, es un Dios. En fin, en ninguna parte del Tanakh, ni las escrituras cristianas, fíjese esto, hay un solo pasaje que diga la palabra Trinidad. Esto fue inventado previo a la cristiandad y introducido como teología pagana. Hay otros conceptos más. Por ejemplo, en el griego, la palabra, muchos dicen Juan, que dice, no, que todo se hizo a través del Mesías. Y no, todo se hizo con motivo del Mesías. O sea, con motivo no es a través.
Y cuando en griego se usa la palabra logos, la palabra no es mayúscula. Y la palabra logos significa eso, palabra, logos. Esta palabra lo que está diciéndose allí no es que Jesús estuvo en la era precreación, o sea, antes de la creación y él crea todas las cosas. No, lo que está diciendo allí es que en el pensamiento de Dios estaba toda la creación. Todo el blueprint, el mapa de la creación lo tenía allí. Estaba en su pensamiento. Y cuando ese Dios habla y produce la palabra, es lo que los científicos dicen el Big Bang. Acuérdense, el universo está en silencio. Y de pronto Dios utiliza su voz, la palabra, y esa palabra, esas letras dicen que flotaban y producían un sonido. No había quien lo escuchara, pero es el Big Bang, porque fue un silencio. Y de pronto es como cuando suenan los trenos que uno se asusta. Así mismo. Y ese es el logos, la palabra. Y eso lo enseña en la Cábala, pueden estudiarlo. Ok, y hay muchas más explicaciones sobre este aspecto. Algunos trinitarios dicen que el ángel del Señor que se presenta en el Tanakh, mal llamado Antiguo Testamento, es Yeshu. Y la pregunta es, ¿será esto cierto? La verdad es que Yeshu nunca fue llamado ángel del Señor. Todo lo contrario, decían que él era mayor que los ángeles. Bueno, en conclusión, el Shema nos enseña que el Eterno es uno y solo uno. Y está declarado en toda la Torah. Así que ustedes están frente a una decisión. O aceptan que uno más uno es uno, que es la Trinidad, o aceptan al Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de Israel. ¿Ok? Se lo dejo hasta la próxima. Shalom.